Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo ¿desde dónde creen? Ahora no estamos en la Ciudad de México, estamos transmitiendo desde Los Reyes, Iztacala, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, casa justamente, no la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, pero sí la Universidad Nacional Autónoma de México del doctor Jacobo Grinberg. ¿Cómo les va? Pues justamente este es primer neuroespacio que realizamos con respecto justamente a las bases de la teoría sintérgica y justamente que transmitimos esta primera parte en donde vamos a hablar de todas estas, digamos, de cómo surge esta teoría que justamente fue controversial en su tiempo, que sigue siendo controversial, que sigue siendo pues justamente negada por la comunidad científica, aunque ha habido pues varios intentos justamente de comprobarla, intentos desde que la física cuántica ha buscado esta forma de responder a ella, esta forma justamente de integrarse. Pero bueno, pues el día de hoy, pues estamos justamente, quise hacer esta primera transmisión desde pues la universidad, desde la UNAM, porque pues justamente en esta universidad que arropó durante muchos, muchos años al doctor Jacobo Grinberg y que pues ahora me arropa a mí como docente justamente de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en donde yo soy académica del SUAYED. El día de hoy, en esta zona tranquila, llena de estudiantes, encuentro justamente una hermosa eh, frase que veo en una de sus paredes que dice, cada puño defiende una idea y las ideas son a prueba de balas. Y justamente recuerdo, pienso en la teoría sintérgica y pienso que la teoría sintérgica también es una de esas ideas que es a prueba de balas, ¿no? ¿De qué balas? Pues de las balas de la ignorancia. Saludo a mi querida Paola Concha hasta Chile, que se encuentra hasta allá, a Gaby Galindo, a Erika, ¿cómo están? Saludo también a las personas que ahorita nos ven desde Facebook Live, que se encuentran pues ya ahorita acá, a Emmanuel Kant, ¿cómo estás? Excelente día. Pues hallamos justamente las primeras preguntas. Por favor, coméntanos en el grupo. Empecemos justamente esta charla como para poder justamente empezar a pensar, a ver, a razonar cómo es que surge justamente pues estas ideas. El doctor Jacobo Grinberg, a pesar de lo que muchos piensan o lo que muchos dicen, no era un hombre debrayado. ¿A qué me refiero con un hombre debrayado? Un hombre que le gustara pensar en cuestiones de que el universo tiene una conciencia, piensa, te devuelve cosas. Pensar que las estrellas son equiparables a digamos, entidades que razonan o que piensan, hacer justamente humanizado todo el sistema, digamos, universal. Creo que el doctor desde siempre, desde toda su vida, justamente pensaba una simple cosa. Y digo una simple cosa por la trascendencia de lo que eso implicaba. Somos parte justamente del sistema universal. Sí, si somos parte justamente del sistema universal, es que este sistema digamos, nos arropa con las mismas leyes de todo. Podemos hasta justamente pensar en todas las leyes, digamos, de la evolución de Darwin y ¿te acuerdan esta parte en donde Darwin presenta su ley de la evolución? Y entonces le dijeron, pues sí, descendemos de los monos y alguien le dijo, pues será tu mamá el mono, pero la mía no, ¿no? La mía viene de Diosito. Y se hizo toda una revolución. ¿Por qué? Porque estábamos negados a pensar que parte de nuestros antepasados fueran justamente primates. Sin embargo, no podemos negar que justo con que avanza la parte de la evolución genética, la evidencia justamente del análisis de los genes nos dicen
más del 99.8% del análisis genético nos equipara justamente a la parte genética de los primates. No podemos negarlo. Tampoco podemos negar que todo lo que nos conforma células nerviosas del corazón, de los riñones y del hígado provienen justamente de partículas elementales, de partículas atómicas, de partículas que se conforman desde este punto focal en donde avanza la física. Cuando la física justamente entra a su desarrollo y llega toda la parte de, digamos, el desarrollo de la física mecánica y llega justamente Planck a decir, ya llegué, señores, llegué aquí a descubrir más cosas de la física. ¿Qué le dijeron sus maestros? No le dijeron a Planck, maestro, todo lo de la física está descubierto, veniste solamente a repetir lo que nosotros hicimos, y llega Planck y les demuestra que una partícula puede ser, digamos, un elemento puede ser partícula y onda al mismo tiempo, y empieza justamente con la parte del indeterminismo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, y entonces esto viene a modificar justamente toda la visión del mundo. Por Dios, viene Jacobo Greenberg y entonces cuando empieza sus estudios desde el punto de vista de una neurona, de una rana, empieza a estudiar justamente en toda esta parte básica de la percepción. Y entonces, ¿qué le dicen los psicofisiólogos? Por Dios, toda la percepción ya está estudiada. Tienes un objeto, este objeto tiene una reflexión con la luz, tiene células nerviosas en tu ojo, este simple objeto produce una estimulación en tus conos y en tus bastones, atraviesa todo tu sistema cerebral, llega a tu sistema occipital. En tu sistema occipital aparece una imagen, esta imagen se va a áreas de asociación y listo. Tiene un sistema en donde tú tienes una cognición. Eso tiene un significado y tiene un sentido. Listo. Y entonces, ¿qué crees que dice Jacobo? O sea, vamos por partes. Afuera, ¿esto cómo está construido? Y entonces los psicofisiólogos les dicen, ¿eso qué importa? Está ahí nada más. Este objeto simplemente existe. Y entonces le dice Jacobo, ¿existe? ¿Existe para quién? Y entonces le dicen, pues para nosotros, las personas, ¿ok? ¿Y para qué existe? Ay, bueno, pues es un bolígrafo, existe para escribir. Y entonces se va justamente a las bases de la percepción. Y entonces empieza a observar que esta parte de este proceso tiene más implicaciones que solamente la velocidad de la conducción nerviosa, la parte de la reflexión en el cerebro, la parte en donde se ocupa todo el cerebro, la parte en donde mi manita chula, hermosa, preciosa, toma esto y hace que escriba. Y entonces le da a esto una palabra: conciencia. ¿En serio? ¿Conciencia? Uy, entramos al mundo de la filosofía. ¿Cuántos filósofos no han intentado descifrar qué es la conciencia? Una cantidad enorme de filósofos que han intentado descubrir, descifrar, desarrollar una simple definición que es la conciencia. En algunas ocasiones tuvimos la oportunidad de estar en el Instituto de Investigaciones Filosóficas en reuniones 3, 4, 5 horas interminables los viernes a partir de la 1 de la tarde o de las 10 de la mañana, ya no lo recuerdo,
discutíamos y discutíamos y discutíamos para intentar definir un solo concepto que tenía la finalidad de ponernos de acuerdo diferentes investigadores para definir qué era la conciencia. Y un día, hartos y con hambre, se levanta un investigador, no recuerdo su nombre, y dijo, conciencia es lo que se nos quita después de que se nos da un golpe fuerte en la cabeza. Todos nos reímos. Digamos que bajo este concepto, ¿no? Entonces, lo que vimos es que definir este simple hecho era completamente complejo. Conciencia, dentro de su base más pura, es percatarnos y darnos cuenta de, pero desde su base más compleja es preguntarnos quién se da cuenta de. Y entonces entramos con este punto focal y básico de quién es el que se da cuenta de el yo, el ego, y entonces entramos a otra discusión. El yo y el ego. ¡Wow! Entonces entramos con todos estos entrenamientos que buscan acabar el ego para poder llegar a la expansión de la conciencia. Y entonces volvemos al punto uno, que es la expansión de la conciencia. Y en esa parte de ese sistema, pues justamente llegamos al punto otra vez de definir si la conciencia es darse cuenta y yo lo que quiero es expandir la conciencia y lo que quiero es que la conciencia está afincada en un punto porque quiero eliminar al ego. Bueno, por eso era tan importante lo que estaba haciendo el doctor. Es importante lo que sigue definiendo el doctor Jacobo Grinberg. Una teoría que busca definir, que busca identificar, que busca desarrollar justamente una explicación de lo que ocurre en todo este sistema, que es una persona que le permite interactuar en un sistema físico como una unidad. ¿Qué ocurre en el centro de esa persona, que es su sistema nervioso? Estos dos hemisferios que muchos investigadores han integrado y definido con diferentes funciones, que han descubierto que el sistema nervioso en mucho se replica, que tiene un sistema de plasticidad que cuando hay un área funcional que sufre un daño, este busca la forma de respaldarlo, que se llama plasticidad cerebral, que cuando este cerebro justamente requiere acomodar funciones, las aplica, que todo el sistema corporal a través de la epigenética deja huellas funcionales en la genética, que deja huella para que la siguiente generación inmediata, o sea, tus hijos, tus nietos, ya traigan una vinculación de recuerdo en unos aprendizajes ya en bases a proteínas que tengan una facilitación. ¿Qué ocurre a nivel, digamos, de activación y de actividad como partículas elementales, como partículas atómicas y subatómicas? Que no puedes negar que somos parte justamente de todo eso. Yo te pregunto, ¿de dónde sale, de dónde se obtiene esta sensación de que tú eres una unidad? Pese a que justamente tú, en tu totalidad, eres un conjunto de sistemas: nervioso, muscular, óseo, digestivo, etcétera, y todo funciona como una maquinaria total y absoluta. Nos vamos a otros niveles, a los niveles de enfermedades, a los niveles totales y absolutos, en donde yo voy justamente integrando cada emoción que se genera aquí a través de la experiencia que yo percibo, identifico e interpreto por mi medio de mis 5 sentidos, es que tiene un efecto aquí. Imagínate, por ejemplo, a esto me refiero, que vamos tú y yo caminando por la ciudad
y de repente se nos cruza un gato negro. Si yo adoro los gatos, te voy a decir, sí, gatito, qué buena suerte, vi un gatito. Si tú eres supersticioso o supersticiosa, te vas a asustar y vas a decir, diablos, me va a pasar algo muy malo. Ese simple hecho que se vinculó a tu interpretación de la realidad va a generar una historia diferente cuando alguien nos pregunte, ¿cómo les fue en el centro de la ciudad? Y entonces yo voy a decir, magnífico, nos encontramos un gato. Y le preguntan a la otra persona, ¿y cómo les fue? Malísimo, nos encontramos un gato, algo me va a pasar. Esa es justamente la interpretación. A la que le fue bien, ¿no? Seguramente a la vuelta de la esquina se va a encontrar 500 pesos. A la que le fue mal, ¿no? A la vuelta de la esquina se va a caer en la banqueta, ¿no? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, a partir de nuestra interpretación de la realidad, empezamos a construir los resultados. ¿Qué ocurre hacia afuera? Pues simplemente tenemos una interacción a este nivel que teoría sintérgica empieza a describir cómo es que va ocurriendo todo esto. No, no es magia. No, no es que el universo se confabule para hacer eso. No es que el universo te dé lo que atraes. No, es que en todo este proceso donde somos justamente una bola de partículas, funcionamos en el mismo nivel en donde funcionamos como partículas. Bueno, pues procedo a saludarles a Gitana, ¿cómo estás? A Denise, a la China, a Luz María, a Martina, a Marel Cacao, a Filme. Hola Natalia, ¿cómo estás? A Eduardo, a Adriana, a producción que también anda por acá. Aquí en Facebook saludamos. Mándenme sus preguntas si tienen alguna pregunta. Acuérdense que esta es la primera parte de dos. Saludamos a Cobal, Stilos, a mi querida Esther, ¿cómo estás, Esther? A Lupita, dice maestra Ruth, ¿nos puede comentar brevemente qué es el campo cuántico, el campo sintérgico y el hipercampo? Eso, mi querida Lupita, lo vamos a hablar hoy en la noche. Este es como para abrir contexto. A Sofi García, hola Sofi, ¿cómo estás? A Mari Carmen, hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Dice maravillosa información. A Brenda, a Laura. Y saludamos especialmente a Entendiendo a Jacobo Greenberg. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos pidieron justamente que empezáramos a tener estas pláticas para justamente empezar a entender a Jacobo Greenberg y a Comunidad Jacobo Greenberg, que, bueno, estas pláticas justamente nos las pidieron para, pues, empezar a explicar un poquito, pues, al doctor Jacobo Greenberg. Eh, Me pidieron hacerlo, yo que fui su alumna, y pues es un enorme placer saludarles. Gracias. Dice Luz María, ¿cuál es el primer paso para salir de la enfermedad? Creo, mi querida Luz María, que el primer paso para salir de la enfermedad es primero comprender cómo funcionamos, para después comprendiendo cómo funcionamos, poder entender algunas de las técnicas. En algunos momentos, de repente, y se los puedo decir con muchísimo respeto, algunas cuestiones de las técnicas que nos ofrecen, digamos, en esta parte que hemos platicado mucho del estado de certeza que hemos estado analizando y estudiando, podemos justamente entender cómo funciona el sistema mente-cuerpo. Y por otro lado, digamos, poder entender desde esta perspectiva de la teoría sintérgica cuáles elementos definitivamente no funcionan, cuáles elementos, digamos, funcionan en términos de que nuestro procesador central, ¿no? Es esta base hermosa que, eh, coordina nuestro sistema nervioso, nos, digamos, nos dirige, nos protege, nos cuida. Saludamos a Janet, saludamos a Isidora. Bien.
Pues digamos que estamos llegando casi al final de esta primera parte. Hoy en la noche tendremos más. Este es justamente como para sentar esta parte del contexto. Acuérdense que esta primera parte es justamente para sentar este contexto y pues esperarlos más tarde. Acuérdense que esto queda grabado en YouTube, queda grabado para que ustedes lo puedan revisar más al ratito. Ok, entonces vamos entrando en este concepto, en este proceso. Y bueno, nos dice producción que nos dejen sus preguntas para hoy en la noche. Yo reviso y dejo sus preguntas. De hecho, yo anoto las preguntas de Lupita y seguramente Lupita ahí en esta parte del contexto vamos a entender justamente cómo él va desarrollando esto. Entonces, imagínense al doctor, el doctor en los años 70, 80, él entra a la maestría, entra al doctorado, empieza justamente lo que les decía, a observar que las personas, ¿no? A través de los estudios que hace de los animales con respecto a la percepción, observan, observan, ven, empieza a preguntarse de dónde proviene la realidad. Ujú. Él empieza a preguntarse cómo se construye la realidad, cómo se construye aquí y cómo se construye aquí. Parte de las respuestas están en la fisiología, en la neurofisiología, y la otra parte de las respuestas empieza a encontrarlas en la física cuántica. No en la física cuántica tan manoseada en últimos años, que todo es energía. Física cuántica. Todo sí es energía, pero no desde esta energía de, no. O sea, y tiene cierta salvedad, pero es esa, con todo respeto. Entonces empieza justamente a traer esos conceptos, a traer estos conceptos, cómo funciona una neurona, cómo funciona el sistema nervioso, tiempos de respuesta del sistema nervioso, la parte de, digamos, los diagramas del sistema nervioso, cómo se comportan los sistemas físicos no locales. Y eso fue la primera parte. La segunda parte de cómo empieza a construir cómo empieza a buscar la forma de integrar estos conceptos. Lo veremos hoy en la noche. Dejen sus preguntas. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia. Nos vemos en la noche. Bye bye.